controlar y erradicar muchas enfermedades que antiguamente azotaban gran parte de la humanidad. En 1876, el científico Edward Jenner desarrolló la vacuna contra la viruela, creando la inmunización activa, que pues es la administración de un fármaco o medicamento propiamente en el organismo. Bueno, los avances químicos en la medicina han permitido el progreso en los sistemas de vacunación, creando muchas vacunas que han sido eficientes para la humanidad. Estas vacunas están formadas a partir de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. Bueno, las vacunas más actuales tenemos la vacuna contra el neumococo, contra el virus del papiloma humano, contra la influencia H5N1 y contra la gripe H1N1. Las vacunas están constituidas principalmente por principios activos y excipientes. Los principios activos son los elementos que generan el efecto farmacológico de la vacuna. En este caso, estos son extraídos del organismo propio, es decir, del agente patógeno, y se le realizan una serie de modificaciones químicas que hacen que no causen daño en el organismo. Están formados principalmente por proteínas, que como ya sabemos son largas cadenas de aminoácidos. Más adelante explicaré cómo está conformado un aminoácido. El otro componente fundamental son los excipientes, que son sustancias inactivas que se unen al principio activo para generar el efecto farmacológico de la vacuna y que ésta sea provechosa para el ser humano. Listo. Esta es una de las vacunas más utilizadas actualmente, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano. La composición de esta vacuna se da pues, por las proteínas anteriormente nombradas y por los excipientes o adjuvantes. La cantidad de las proteínas varía dependiendo del agente patógeno que se quiera reducir o controlar dentro del organismo. Listo. Aquí podemos ver la estructura cuaternaria de una proteína, que es cuando ya están unidas varias cadenas de polipéptidos. Esta es la estructura terciaria, la estructura secundaria en la cual se muestra la unión de varios aminoácidos y la estructura primaria en que se muestra el aminoácido como tal. Esta es la estructura de un aminoácido, donde tenemos el carbono central unido a un grupo amino, a un radical, a un hidrógeno y a un grupo carboxilo. ¿De qué depende la función de un aminoácido? Del grupo funcional, o sea, A continuación vamos a mirar cómo se forman las proteínas mediante los enlaces de los aminoácidos. Tenemos este aminoácido y este aminoácido. El grupo carboxilo tiene un OH y un O, y el grupo amino del siguiente aminoácido tiene dos hidrógenos. Lo que va a suceder es que se va a unir este OH con este hidrógeno del segundo aminoácido y ahí se forma el enlace peptídico. Bueno, existen muchas clases de aminoácidos, pero hay unos que son muy utilizados en la industria farmacéutica. Por ejemplo, la tremina. Aquí tenemos la estructura tridimensional. La tremina, como ya había dicho, es un aminoácido. Aquí podemos encontrar el grupo amino, el grupo carboxilo, y este es un alcohol secundario. ¿Por qué? Porque está ubicado en un segundo carbono de la cadena principal. Este aminoácido, cuando se hidroliza, es decir, cuando se le agrega agua, produce el efecto farmacológico que se quiere buscar en la vacuna. La metionina es otro aminoácido que promueve la liberación de metales pesados. A continuación podemos ver los grupos funcionales de este aminoácido. Aquí encontramos el grupo carboxilo, el grupo amino, esta es obviamente la cadena principal, y este es uno de los pocos aminoácidos que contiene un elemento inorgánico como es el azufre. También tenemos aquí el metilo. Listo, la metionina, luego de sufrir una serie de modificaciones, puede donar grupos metilos, o sea, este grupo funcional se pierde, por lo que ya se hace efectiva la vacuna en su totalidad. La ornitina es un aminoácido dibásico que sirve para eliminar sustancias tóxicas del cuerpo. ¿Por qué se dice que es un aminoácido dibásico? Porque hay presencia de dos grupos aminos. Y aquí podemos encontrar el grupo carboxilo. Como habíamos nombrado, los excipientes son compuestos comunes
compuestos inorgánicos, pero también pueden existir compuestos orgánicos. Por ejemplo, el cloruro de sodio es un compuesto iónico formado por el catión sodio de carga positiva y el anión cloruro de carga negativa. Aquí podemos ver cómo se disponen los átomos de cloro y de sodio en forma. Los excipientes más comunes. En este caso encontramos las sales minerales y el escualeno. Entre las sales minerales encontramos el hidróxido de aluminio y el fosfato de aluminio. El aluminio, en el hidróxido de aluminio, está en su manera más estable y hay 3 OH. El fosfato de aluminio es una sal, pero en vacunas es utilizada porque absorbe todos los agentes tóxicos que generan los agentes patógenos. El escualeno, como ya les había nombrado, es un excipiente muy utilizado en la industria farmacológica de las vacunas. Para la formación de este se parte de una molécula de mevalonato. Para que esta molécula sea como tal funcional y pueda entrar como tal a la formación del escualeno, se necesita una serie de modificaciones y fosforilaciones que hacen que la misma sea funcional. Bueno, como podemos ver, el mevalonato aquí tiene 2 alcoholes y un grupo metil. Esta molécula necesita de un grupo fosfato y esta se lo va a donar el ATP, quedando con la molécula de 5-fosfato mevalonato. Esta molécula necesita de otro grupo fosfato que también va a ser donado por el ATP y va a quedar la molécula de 5-pirofosfato mevalonato, quedando el ATP como ADP. Luego de esto se necesita otro fosfato que va a ser donado por el ATP, pero este ya no va a quedar en el extremo 5 de la cadena, sino en el carbono 3, quedando la molécula como 3-fosfato 5-pirofosfato mevalonato. Luego de eso van a sufrirse una serie de descarboxilaciones en la cual esta molécula va a perder un carbono en forma de dióxido de carbono y va a perder el fosfato que estaba en el carbono 3 de todo el compuesto, quedando la molécula como tal isopentil pirofosfato. Aquí quedan los 2 fosfatos en este carbono, en el carbono 1, 2, 3 y 4 de la cadena. Ya casi vamos a entrar como tal a la formación del escualeno, pero para ello se necesitan de 2 moléculas. Una de ellas es el isopentil pirofosfato, que lo tenemos acá, y la otra molécula es el 3,3 dimetilalil pirofosfato. ¿Qué pasa con este dimetilalil pirofosfato? Que es un isómero de cadena del isopentil pirofosfato. ¿Por qué decimos que es un isómero de cadena? Porque el doble enlace está ubicado en otro carbono de la cadena. Luego de esto se van a unir estas 2 moléculas generándonos el geranil pirofosfato. ¿Qué va a suceder? Los grupos fosfato van a ser donados por el dimetilalil pirofosfato y no por el isopentil pirofosfato. A continuación va a entrar una sintetasa a romper el enlace que hay entre la cadena carbonada y los fosfatos. Aquí ya tenemos como tal el escualeno, en donde podemos ver toda la cadena. Podemos decir que es un hidrocarburo porque son carbonos con hidrógenos. Obviamente va a cambiar la variación del doble enlace y las posiciones entre ellos van a diferir, pero allá como tal tenemos la molécula de escualeno, que va a ser funcional en la vacuna como adyuvante, que va a servir de apoyo al principio activo para que se genere el efecto farmacológico de la vacuna. Los fármacos actualmente son utilizados para aliviar el dolor de las personas. Existen 2 tipos de fármacos, los antibióticos y los analgésicos. Los antibióticos tratan y eliminan la infección provocada por alguna enfermedad, y los analgésicos calman el dolor en diferentes partes del cuerpo. Principalmente vamos a hablar de 3 fármacos que han sido muy importantes en la humanidad.
que son la aspirina, acetaminofén y penicilina. Bueno, el desarrollo de los fármacos se dio gracias a las plantas. En el caso de la aspirina, se descubrió gracias a la corteza de sauce. De la corteza de sauce se extrajo el ácido salicílico, el cual era muy irritante, por lo cual se convirtió en ácido acetilsalicílico, siendo un poco menos irritante. Se necesitó la combinación de otra planta o otro elemento para crear un producto. En este caso se unió con la planta Espiria ulmaria, obteniendo la aspirina. De ahí proviene el nombre aspirina porque esta planta viene del grupo y familia Aspirium. Acá podemos ver la estructura molecular del ácido acetilsalicílico. Este es el nombre químico de la aspirina. Acá vemos un benceno acompañado de un ácido carboxílico y un grupo acílico. Acá podemos ver la estructura tridimensional de la estructura molecular. Esta estructura está compuesta por 9 carbonos, 8 hidrógenos y 4 oxígenos, dando un peso molecular de 180 gramos mol, donde el carbono 9 tiene 108 gramos mol, el hidrógeno tiene 8 gramos mol y el oxígeno tiene 64 gramos mol. El ácido acetílico, que es proveniente de la corteza de sauce, es obtenido por síntesis. Se transforma mediante un proceso de acetilación, llegando al ácido acetilsalicílico. Vamos a hablar de la penicilina, llamado químicamente ácido 6-aminopenicilánico. Les voy a contar un poco de la historia. Él es Alexander Fleming, un científico muy reconocido en su época. Él conoció la bacteria de la penicilina, derivada del grupo Penicillium, cuando tenía varios cultivos de bacterias. Un día encontró que en esas bacterias había otra bacteria que se estaba comiendo las bacterias existentes. Ahí se pudo dar cuenta de que esa bacteria podría ayudar al organismo a eliminar las bacterias que lo afectaban. Podemos ver acá la presentación antigua de la penicilina y la actual. Aquí observamos la estructura ácido 6-aminopenicilánico, que es la misma penicilina como les había comentado anteriormente. Podemos ver aquí hay un anillo beta-lactámico, un anillo tiazodinílico, una cadena lateral que puede ser el mismo lugar de acción de la amidasa y un lugar de acción de la peliminasa. Ahora, ¿cuál es la función principal del anillo tiazolidínico? Lo que él hace es proteger al anillo beta-lactámico de cualquier cosa que se quiera ingresar, y ya les voy a explicar más adelante. Si se modifica el anillo tiazolidínico, las propiedades farmacosintéticas y antibacterianas van a cambiar todo el compuesto. El anillo beta-lactámico es el responsable de la acción antibacteriana. El problema es que este anillo es muy débil, lo cual permite el ingreso de las beta-lactamasas, que son unas bacterias. Entonces, estas beta-lactamasas lo que hacen es romper el antibiótico, y así si se rompe el antibiótico, el efecto del mismo va a quedar nulo. Tenemos la cadena lateral, que es la que sirve para determinar las propiedades del compuesto y de la penicilina. Es decir, tenemos la cadena lateral. Si esta cambia, va a cambiar el compuesto de la penicilina, pero tiene que seguir siendo la misma base para que pueda seguir siendo una penicilina. Bueno, les voy a hablar un poco de las beta-lactamasas. Como les había dicho antiguamente, son unas enzimas de origen bacteriano, que lo que hacen es, ellas se excretan fuera de la pared bacteriana, entonces destruyen por hidrólisis el anillo beta-lactámico. Esto se puede evitar si se combina la cadena lateral, o si se modifica una penicilina con un inhibidor de las beta-lactamasas. Ese inhibidor es llamado beta-lactamidas, las cuales tienen una acción
poca acción antibacteriana. Entonces, finalizando, si se combinan las bactalactamidas con la aminopenicilina, va a hacer que el compuesto esté mucho más fuerte y evite el ingreso de bacterias producidas por las belactamases. Vamos a hablar del acetaminofén, el cual actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandina. Esto es lo que causa el dolor en las personas. Bueno, acá podemos ver la estructura del N-acetilpaminofenol, que está compuesto por un alcohol, un benceno, un nitrógeno, un grupo carboxilo, un radical, que en este caso es un metil, y un hidrógeno. Esta estructura fue descubierta por accidente cuando se colocó un compuesto orgánico llamado acetalinida. La diferencia del acetaminofén y la acetaldehido es que no tenía este alcohol. ¿Qué pasaba? Este compuesto lograba ser un analgésico para las personas. El problema era que era tóxico la mayoría de veces. Entonces, después de varios experimentos, colocaron acá el alcohol y con eso ya no era tóxico. En algunos casos, mientras tecnificaban la parte del compuesto, era tóxico, pero siempre fue analgésico. Acá podemos ver una relación de estructuras moleculares y las funciones químicas. Las presentaciones actuales son las gotas, las cápsulas y el jarabe. Estas tres presentaciones son genéricas. Podemos ver que está el laboratorio La Santé, MK y pues Genfar y entre otros. Bueno, tratamientos y terapias empleando la química. A lo largo de la historia hemos encontrado muchas enfermedades, desde más simples hasta las más crónicas, que han afectado al ser humano. Uno de estos tratamientos es la hidroterapia, que desde la antigüedad este elemento se ha utilizado como medio curativo para diversas enfermedades y promoviendo los estímulos de los músculos y la sensibilidad de la piel. Bueno, la hidroterapia es a base de agua. La molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Toca tener en cuenta de que para estas terapias es importante la temperatura, si es muy alta o muy baja. Otro medio de gran ayuda para los seres humanos son las prótesis de lentes de contacto, que son a base de plásticos hidratados. Son elaboradas por hidrogel de silicona, metapicón y ocupilicón. Esto permite corregir problemas como la miopía y el astigmatismo, entre otros. El hidrogel de silicona está compuesto por éter, un ester, un alcohol y un alqueno. Como podemos ver, es una cadena polímera, quiere decir de que sus extremidades son iguales. Otro es la sueroterapia, que se basa en una solución salina que es por cloruro de sodio y agua. De esta manera encontramos el cloruro de sodio, que es un catión de sodio y un anión de cloro, formando así el cloruro de sodio, que en este caso es el soluto. Por otra parte encontramos el solvente, que es el agua, es H2O. Así formaríamos la solución salina. Una enfermedad que ha impactado a la sociedad es el cáncer. El cáncer, hoy en día podemos ver cáncer de seno, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de piel y la leucemia. El cáncer se origina en el interior de nuestro organismo formando células cancerígenas, malignas y de esta manera tumores también perjudiciales. Los científicos no han descubierto la cura total para esta enfermedad, pero se han dado terapias y tratamientos para que no se prolongue más esta enfermedad. Uno de estos tratamientos es la quimioterapia, que se inició utilizando el gas mostaza y drogas antagónicas al ácido fólico. Fármacos que utiliza la quimioterapia para hay 3 grupos que sobresalen, los más importantes. Uno de ellos son los agentes alquilantes, que se trata de incorporar grupos alquinos
para impedir la duplicación celular. Entonces, entre ellos encontramos, bueno, el clorambucil está formado por un ácido carboxílico y un grupo amida diclorada. Bueno, el melphalan está compuesto por un ácido carboxílico, como lo vemos aquí, un grupo amina y un grupo amida dihalogenada. Bueno, los antimetabólicos, que son sustancias análogas a componentes naturales, análogo de ácido fólico. Un ejemplo muy claro de esto es el metotrexato. El metotrexato está compuesto por una amina, un ácido fólico, una amida y un ácido carboxílico. Bueno, los otros antimetabólicos encontramos el análogo de la purina. Un ejemplo de eso es el 6-mecaptopurina, que está compuesto por grupos nitro y el azufre. El análogo de la pirimidina es el 5-fluoracilo, como vemos es una estructura tridimensional. Bueno, otro grupo son los alcaloides de vinca. Entre ellos encontramos el ceniposido, el vinblastina y el vincristina. Otro tratamiento más usual en el cáncer es la radioterapia. La radioterapia consiste en apuntar en forma cuidadosa partículas o rayos X de alta potencia directamente sobre el tumor o desde fuera del cuerpo, donde se encuentre pues la afección del cáncer. Bueno, entonces las partículas que más sobresalen son las alfa, las beta y las gamma. Bueno, las partículas alfa, que son poco penetrantes pero más ionizantes, que recorren una distancia muy mínima y ellos pueden ser detenidas por una hoja de papel o la piel del cuerpo humano.